El Fiscal del Pueblo. Comunícanos tus inquietudes, querellas, y nosotros las hacemos nuestras. Buscamos soluciones. El Fiscal del Pueblo. Tu canal de solución. Con Super Frank. Bien, señores, aquí estamos de nuevo en el Fiscal del Pueblo, tu canal de solución. Recuerde que tendremos la pregunta de si el presidente, si es inconstitucional o qué pasa, por qué la oposición dice que el presidente no se puede juramentar en el Teatro Nacional. Vamos a conversar con nuestro abogado, el lawyer de la radio directamente desde Nueva York en un momentito. Ahora, yo quería decirle a ustedes sobre lo que está pasando, lo que se ha discutido en el día de hoy también sobre lo de el agua. El agua, ¿debe venderse el agua en botellones en los colmados? Hay mucha gente que se ha confundido con esto de si es que el agua no se puede vender en botellones en los colmados, o es precisamente que los colmados tienen que tener más cuidado con el agua. En esta ocasión se conversó con una sommelier en agua. La catadora de agua deplora que la exposición al sol de los botellones comienza en las fábricas. Ella es sommelier. ¿Qué es sommelier? La dominicana Esther Tavares dice ser sommelier en agua. ¿Qué es sommelier? Sommelier es una persona que es experta en agua, catadora de agua, la prueba dice, dame otro vaso de esta, este mejor. Catadora. Y también es graduada en Dömens, Alemania, y también cuestiona la falta de minerales en el agua. Ella alega de que cuando el agua se expone al sol, pierde los minerales. Entonces, cuando usted toma esa agua, no está tomando agua, el agua que necesita el cuerpo, sino está tomando un líquido que queda del agua que verdaderamente se necesita. Entonces la sommelier dice que no es solamente en los colmados. Si bien es cierto que los colmados tienen el agua en araqueles afuera, es necesario que las medidas se tomen directamente desde las embotelladoras, porque las embotelladoras también tienen esa agua expuesta al sol y muchas veces no está en lugares que debe estar. Ella dice que hay que controlar eso desde los embotelladores. Lo mismo en los botellones grandes que las botellitas pequeñas para el consumo. No se limita a los colmados, dice ella. En plantas procesadoras el producto tampoco es colocado en sombra ni en camiones cerrados. Es verdad, los camiones no son cerrados. Esos camiones andan con esa agua en el sol, de verdad que sí. Entonces dice ella que el tema de los botellones y la exposición de la luz solar no es solo retirar los anaqueles de los colmados, hay que regularizar también desde la marca. Cuando dice la marca se refiere al lugar donde la embotellan, que salen los botellones que salen en camiones abiertos. La exposición de la luz solar empieza en ese lugar. Entonces sí es cierto, porque hay quienes están diciendo que eso no le hace efecto. Inclusive yo escuché a un comentarista hoy hablando de que el botellón está hecho de un material plástico que no es igual que el de la botellita y que por eso usted puede exponer un botellón al sol y no le hace ningún efecto. Pero la sommelier, que es la que sabe de eso, dice que sí, que hace efecto y que pierde los minerales. Y que entonces lo que se toma el pueblo no es agua, sino una cosa ahí que queda del agua. Así que las medidas hay que tomarlas muy bien por industria. ¿Quién lo está tomando? Control de industria comercial, algo así. Está tomando estas medidas y hay que regularizarlas, porque todas las cosas tienen que marchar, tienen que hacerse como debe ser. Agradezco muchísimo los comentarios de la sommelier. Señores, aquí tenemos a el abogado, el lawyer de la radio, que nos va a hablar. Inmediatamente el Ministerio Público anunció de que el presidente se iba a ser juramentado para el nuevo mandato en el Teatro Nacional. La oposición ha manifestado que no debe ser y que
hay algunos dirigentes de alto rango del PLD y la Fuerza del Pueblo que dicen que eso ha cualquierizado el gobierno porque el presidente Abinader ha hecho cosas que no deben ser como presidente, que le quita prestigio a la investidura, que algunos han dicho que eso es inconstitucional porque siempre se ha hecho. Y las informaciones son de que solo 2 presidentes se han juramentado. Bueno, todavía el presidente actual no lo ha hecho, pero ya está anunciado que fueron Camaño y es él. Camaño lo hizo en el Parque Duarte en el año 1965, después de la Revolución, cuando se juramentó como presidente, que se lo pidieron en ese momento, lo hizo en el Parque, pero en ese momento había otro presidente que era Inver Barrera, desde San Isidro, y también en el Palacio, porque ustedes saben que la revolución fue pueblo, representado por Camaño, los constitucionalistas, y por otro bando Inver Barrera, que era representando las Fuerzas Armadas, y entonces se autoproclamó presidente, y también Camaño lo hizo en el Parque Duarte. Y se dice que, es el único que lo ha hecho fuera del Congreso Nacional. Se ha hecho siempre, todos los presidentes que ha tenido República Dominicana se ha hecho en el Congreso Nacional, cuando el Congreso lo inviste como presidente. El presidente Abinader quiere hacerlo en el Teatro Nacional porque se alega que vienen muchos invitados y no es un lugar el Congreso para recibir esos invitados, y que él quiere hacerlo en el Teatro Nacional. Inmediatamente esto se anunció, la oposición dice que no debe ser. Aquí tenemos la opinión. Yo creo mucho en el lawyer de la radio porque siempre en el fiscal del pueblo que hemos tenido una situación y la consultamos con él, esa situación resulta a la larga, después en poco tiempo, vemos que todo sucedió como él dijo. Así que yo le doy esa referencia a ustedes para que sepan a ustedes a quién van a escuchar, que es una persona que está invicto en todos los casos que lo hemos consultado. Está invicto, siempre dice las cosas como son. Lawyer, buenas tardes, déjame ver si está ahí. Ajá. Buenas tardes, Super Frank, ¿cómo está? Jorge Mato, el lawyer de la radio de este lado. Con relación a la juramentación del presidente Luis Abinader y la vicepresidente Raquel Peña, tengo para informarte que la Asamblea Nacional es la reunión del Senado y la Cámara de Diputados. No tiene un lugar específico, aun cuando el Congreso tiene su palacio y tiene un salón adecuado para la reunión de la Asamblea. No tiene un lugar específico para reunirse. Inclusive la Constitución establece que si el presidente no se puede juramentar delante de la Asamblea, puede ser juramentado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, o en su defecto ante cualquier funcionario público que tenga fe pública. Es decir, que inclusive lo puede hacer delante de un notario público. Wow. Eso dependerá de la situación en que se encuentre la República en ese momento. Por ejemplo, ahora mismo se habla de que Francisco Alberto Camaño Deñó se juramentó fuera de la Asamblea, fuera del Congreso, pero recuérdate que en esa época estaba
en alma. Al igual que Wessing, que fue presidente en alma también, en la guerra del 65, se juramentó fuera de la asamblea. Eso no tiene nada que ver. La asamblea es la reunión del Senado y de los diputados, nada más. No tiene un lugar específico. Ok, entonces, definitivamente, si hay una situación, estamos en una situación que no hay necesidad de hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como nota al margen, imagínate que el presidente, como las elecciones ahora son dique separadas, imagínate que el presidente gane con una cantidad de votos y que partidos diferentes ganen el Senado y la Diputación y haya una pugna y no quieran constituir la Asamblea para juramentar al presidente, o que por ejemplo, como se está diciendo, como se quería hacer en una época, que los diputados y los senadores se eligieran en una época diferente al presidente y que venga en esa circunstancia y que los diputados y los senadores no quieran juramentar al presidente. Sí. Entonces habría un tranque. Así es. Por eso siempre hay una salida legal para eso. Eso es una nota al margen para que más o menos tú entiendas de que el hecho de que el presidente no se juramente en el Palacio del Congreso, en el Salón de la Asamblea Nacional, no quiere decir que es ilegal. Si están claro, para que la Asamblea Nacional esté compuesta, tiene que haber la tercera parte de la matrícula de la Asamblea. Así es, así es. Ahora bien, te preguntaría yo, ¿de qué asamblea estamos hablando? ¿De la saliente o de la entrante? Porque recuérdate que el mismo día que los diputados entran y los senadores entran, los nuevos, también entran el nuevo presidente y la nueva vicepresidente. Entonces, ¿cuál Asamblea Nacional lo juramentaría? ¿La nueva o la vieja? Excelente pregunta, Lawyer. Entonces, por eso, ahí debe haber una tercera parte, una 3/4 parte. Perdón. Es decir, la mitad más un cuarto para que sea válida la Asamblea Nacional y pueda juramentar al presidente. Excelente pregunta, Lawyer. Mira, y no lo había pensado, definitivamente. Así que ojalá que podamos nosotros conversar, a ver si mañana ampliamos un poquito más, porque ya el tiempo se nos ha ido. Sí, mañana, Lawyer, vamos a seguir con ese tema, porque está muy interesante y ya el tiempo no nos da para ampliarlo un poco más. Señores, en TV Canal Sur, Canal 84 para todo el país, yo soy Super Frank en El Fiscal del Pueblo, tu canal de solución. Mañana a las 6 de la tarde estaré de nuevo con ustedes. El Fiscal del Pueblo. Comunícanos tus inquietudes, querellas, y nosotros las hacemos nuestras. Buscamos soluciones. El Fiscal del Pueblo, tu canal de solución. Con Super Frank.